Bueno, tenemos otra conferencia y es sobre, que estamos hablando, sobre la castidad. La muerte de Juan Bautista. Juan Bautista, inspirado por el Espíritu Santo, inventó un bautismo de penitencia en el Jordán. Y todo el mundo iba a confesar sus pecados. Y él les obligaba a decir públicamente todos sus pecados. Y los bautizaba dentro del Jordán. Un bautismo de penitencia. Eso llegó a oídos de Herodes. Herodes quería conocer a Juan Bautista y admiraba a Juan Bautista, porque Juan Bautista le dijo: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodes lo admiraba. Sin embargo, por instancias de la concubina de Herodes, lo mandó encarcelar. Viene después el baile de la hija de la concubina de Herodes y bailó maravillosamente. Entonces, al terminar, Herodes cometió un error grandísimo. ¿Qué me pides?, le dijo Herodes. Mas, en fin, llegó un día favorable al designio de Herodes, de Herodías, la concubina de Herodes, en que por fiesta del nacimiento de Herodes convidó a comer a los grandes de su corte y a los primeros capitanes de sus tropas y a la gente principal de Galilea. Entró la hija de Herodías, bailó y agradó tanto a Herodes y a los convidados que dijo el rey a la muchacha: pídeme cuanto quisieses, que te lo daré. Y le añadió con juramento: sí, te daré todo lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Y habiendo ella salido, dijo a su madre: ¿qué pediré yo al rey? Y le respondió: la cabeza de Juan Bautista. Y volviendo al instante a toda prisa a donde estaba el rey Herodes, le hizo esta demanda: quiero que me des luego en una fuente la cabeza de Juan Bautista. El rey se puso triste, mas en atención al impío juramento y a los que estaban en la mesa, no quiso disgustarla, sino que, enviando un soldado, mandó traer la cabeza de Juan el Bautista en una fuente. El soldado pues le cortó la cabeza en la cárcel y la trajo en una fuente y se la entregó a la muchacha, que se la dio a su madre. Lo cual sabido, vinieron sus discípulos y cogieron su cuerpo y le dieron sepultura. Este es el texto maravilloso de la muerte de este santo hombre que nació con el Espíritu Santo, limpio de cuerpo y alma, profeta extraordinario. El Señor dijo de él: no hay más grande que él, nacido de mujer. ¿Y por qué murió? Porque defendió la indisolubilidad del matrimonio y el matrimonio monógamo mandado por Moisés. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces, este es un mártir de la castidad matrimonial. Aquí tenemos muy claro: mártir de la castidad matrimonial, Juan Bautista. Por eso lo comentamos aquí muy claramente. Tenemos el valor con que Juan le dijo al rey que no le era lícito. Y Juan estimaba y admiraba y Herodes estimaba y admiraba a Juan, pero pudo más la pasión carnal. Y aquí cómo cometió un crimen tremendo por el baile de una muchacha, hija de Herodías. Después de esto tenemos los textos de San Lucas, el nacimiento del Señor, el anuncio del nacimiento del Señor a la Virgen María. Aquí sí se cumple lo que dijo Orígenes, que Dios había traído la virginidad a la tierra. En el anuncio del ángel a la Virgen Santísima: tendrás un hijo, le pondrás por nombre Jesús, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el nacido de ti se llamará Hijo de Dios, el santo nacido de ti se llamará Hijo de Dios. Aquí tenemos pues un texto maravilloso de la Madre Virgen que da a luz al Hijo de Dios. Y tenemos también el testimonio de San José, que guarda castidad por inspiración del Espíritu Santo, guardando la madre y guardando al Hijo. De modo que todo esto nos indica cómo es la conducta, cómo debe ser la conducta de todos los creyentes en el verdadero Dios. Es de notar que en el nacimiento del Señor están San José y la Virgen, que guardan castidad, la Virgen Santísima que lo concibe, Juan Bautista, que lo va a predicar,
y los ángeles que cantan y los pastores, seguramente creyentes en el Señor, Dios les dio esta facilidad del anuncio primero del nacimiento del Redentor del mundo. El Señor trajo la virginidad a la tierra. Más tarde, una cantidad de niñas, aún pequeñas de 12 años, dirán que son vírgenes consagradas a Cristo en las persecuciones. Ese es un ejemplo extraordinario. Un ejemplo extraordinario que lo van a seguir los primeros cristianos, viendo el ejemplo de castidad, muy en contra de la corrupción de la carne que tenían los paganos. Aquí tenemos pues el texto del nacimiento del Señor, que todos lo hemos leído y que siempre lo leemos en Navidad. Ahora tenemos el discípulo amado. Vamos a hablar sobre este discípulo, el discípulo amado, Juan 19, 25. El discípulo amado al pie de la cruz. El discípulo amado. Los santos padres dicen que el Señor amaba mucho a este muchacho, que lo siguió después de que Juan Bautista vio pasar al Señor con una multitud y dijo: he aquí el cordero del mundo, el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces Juan y Andrés oyeron y siguieron al Señor inmediatamente. Este discípulo seguramente tenía una gran capacidad de coger todas las palabras y todo lo que decía el Señor. Los que hemos sido profesores sabemos cuando enseñamos que hay discípulos que cogen nuestras enseñanzas y que como que hay una comunicación del profesor con los alumnos. Y entonces cogen exactamente el fervor, la dicha, la unción del que está hablando sobre las cosas que está enseñando. Esto le pasó a Juan con el Señor. Juan atendía muy bien lo que decía el Señor y lo grababa en su corazón. Y el Padre le dio una gran capacidad de entender y de mejorar sus frases, y es el único evangelista que habla de la divinidad de Cristo en forma muy clara. Esa última semana del Señor en la tierra, discutiendo con los fariseos y con los judíos sobre su divinidad. El Hijo de Dios, el Padre me ama y yo amo al Padre, y el que me ama guardará mis palabras y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Muy claras enseñanzas de la divinidad de Cristo en Juan Evangelista. Entonces tenemos que por eso lo amaba el Señor. Dicen los santos padres que seguramente uno de los motivos por los cuales el Señor lo amaba era porque este muchacho era limpio de cuerpo y alma, que guardaba castidad perfecta de acuerdo con la enseñanza de Moisés. Entonces dicen que la motivación para amar más a este, y que lo dijo el mismo San Juan en su Evangelio, el discípulo amado, era que estaba limpio de cuerpo y alma. Entonces tenemos aquí en este discípulo que es el único que está al pie de la cruz, es el que recibe a la Madre Santísima como regalo, y ahí a tu madre, es el que va a escribir el Apocalipsis, el profeta más grande de todos los siglos, profecía increíblemente grande que nadie ha sido capaz de explicar, ni Santo Tomás ni San Agustín. Y después el Señor no permitió que lo martirizaran. Murió de muerte natural en el año 104, con el amor y el cariño de todos los creyentes en Jesús. Fue el último de los discípulos del Señor, de los apóstoles, que murió. Y murió de muerte natural, desterrado en Patmos, porque lo habían condenado a una caldera de aceite hirviendo, pero no le hizo nada. Entonces el tirano le mandó que lo extraditaran, que se fuera que lo mandaran a la isla de Patmos, prisionero en la isla de Patmos, y allí murió de muerte natural. Es importante que, hablando de la castidad, hablemos de este discípulo del Señor, que es muy importante para todos y que tuvo la fuerza de estar presente en la muerte del Señor, porque ningún familiar ni amigo de los crucificados se aparecía por allí. Por eso ustedes y yo vemos que son poquitos los que están en la cruz. María Magdalena, Juan el discípulo amado, María de Cleofás y la Santísima Virgen María. Y después vienen Nicodemo y José de Arimatea. Muy poquitos en la cruz, porque el condenado en la cruz era toda una ignominia. La cruz la tumbaba el gobierno y la dejaban allí,
Nadie pasaba por ese lugar, nadie pisaba el punto donde había muerto un crucificado, eso se llenaba de maleza. Entonces es admirable que este discípulo, el único hombre de los apóstoles que estuvo allí, recibió del Señor tantas gracias en ese momento y estuvo presente en su muerte y en su sepultura. De modo que ahí tenemos también pues el ejemplo de este hombre que ha guardado castidad y que el Señor amaba profundamente. Vamos a dar también en los apóstoles vamos a dar también cómo es la castidad percibida por los apóstoles. Tenemos aquí Romanos 6 de San Pablo. Vamos a continuar con San Pablo. Romanos, dice aquí, 13, capítulo 13. Romanos capítulo 13 del 13 y siguientes. Entonces tenemos capítulo 13 de Romanos. ¿Qué dice San Pablo? Podemos decir en esta conferencia que San Pablo es el apóstol de la castidad. El apóstol de la castidad. El que va a dar los principios de la castidad cristiana para hombres, para mujeres y especialmente sacerdotes. Entonces tenemos aquí 13. Además, con decencia y honestidad, como se suele andar durante el día, no en comilonas y borracheras, no en deshonestidades y disoluciones, no en contiendas y envidias, mas revestidos de nuestro Señor Jesucristo, y no busquéis como contentar los antojos de vuestra sensualidad. Otra vez lo vamos a repetir. Es muy claro el texto de los Romanos, primer texto de San Pablo sobre la castidad. Andemos con decencia y honestidad, como se suele andar durante el día, no en comilonas y borracheras, no en deshonestidades y disoluciones, no en contiendas y envidias, mas revestidos de nuestro Señor Jesucristo, y no busquéis cómo contentar los antojos de vuestra sensualidad. Claramente el texto. Tenemos el primer texto de los Romanos, muerte al pecado. Bien, entonces conseguimos aquí esta carta, que es la carta que yo llamo la carta de la castidad cristiana de San Pablo, el texto especial, la primera de los Corintios, primera carta del apóstol Santiago a los Corintios, del 9 al 20 y del 7 al 1 y siguientes, del 9 al 20. Vamos a leer primero el sexto, del 9 al 20, capítulo sexto. Dice así: dice muy claramente el apóstol: si todo me es lícito, no todo me es conveniente. No porque todo me sea lícito, me haré yo esclavo de ninguna cosa. Las viandas son para el vientre y el vientre para las viandas, mas Dios destruirá a aquel y a estas. Si el cuerpo no es para la fornicación, claramente aquí dicho esta palabra, bien claramente, el cuerpo no es para la fornicación. Tenemos ahora en el mundo moderno el negocio tan tremendo del mundo en esta cosa de la castidad y de la carne. Esto no tiene fin. En todas las naciones, la trata de personas, la esclavización de las pobres mujeres, eso es increíble. Hay algunas que han contado eso, pero uno no cree eso, porque eso es aterrador. Dice: el cuerpo no es para la fornicación, sino para la gloria del Señor, como el Señor para el cuerpo. Pues así como Dios resucitó al Señor, oigan esto, nos resucitará también a nosotros por su virtud. Y me acuerdo aquí en esta frase de San Pablo que el mártir, uno de los mártires, San Ignacio de Antioquía, dijo: glorifiquemos la carne del Señor resucitado con nuestra propia carne, que guardemos castidad, y el que guarde castidad que no se ensoberbezca, que no se crea más que el obispo. Como los obispos, algunos de ellos eran casados. Entonces San Ignacio de Antioquía dijo muy claramente que el que guarde castidad no le soberbie, que se crea más que el obispo, pues por ser célibe, ¿no? Es lo que decía San Ignacio de Antioquía. Entonces tenemos: Dios resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros por su virtud.
Es decir, que la resurrección es un motivo de guarda de castidad. Yo debo guardar la castidad para asemejarme al Señor resucitado y para recibir la resurrección de Cristo en mi propio cuerpo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es parte de Cristo, nuestra cabeza? ¿He de abusar yo de los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? No lo permita Dios. ¿O no sabéis que quien se junta con una prostituta se hace un cuerpo con ella, porque serán dos una sola carne? Al contrario, quien está unido con el Señor es con él un mismo espíritu. Huid de la fornicación. Para todos los cristianos, para todos sacerdotes y laicos. Cualquier otro pecado que comete el hombre está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su cuerpo, el que fornica contra su cuerpo peca. Por ventura, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo que habita en vosotros? Un principio fundamental por el bautismo. Que habita en vosotros, el cual habéis recibido de Dios por el bautismo, y que ya no sois de vosotros, es decir, que no nos pertenecemos. Por eso me extraña, y seguramente no sabía nada de religión, aquella muchacha que por la televisión dijo que no tenía que pedir permiso a ningún obispo para abortar. Esa pues no sabía nada de religión. No es que pida permiso, no es pedir permiso, no, es que no se puede abortar, que es un crimen. Puesto que fuisteis comprados a gran precio, glorificad pues a Dios y llevadle siempre en vuestro cuerpo. Ahí está muy claro la enseñanza, pues, primera de San Pablo. Y sigue también este texto, este mismo texto en el capítulo 7. Dice así, dice en el capítulo 7. A la verdad, me alegraría que fueseis todos tales como yo mismo. Esto es, quien de una manera, quien de otra. Pero sí, hablando del matrimonio, pero si digo a las personas no casadas y viudas, bueno, les es así, permanecen como también permanezco yo. Mas si no tienen don de continencia, cásense, pues más vale casarse que abrazarse. Pero a las personas casadas mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Aquí tenemos pues la castidad matrimonial, la guarda de la castidad del matrimonio. No es ninguna separación. Tenemos allí los textos muy completos de San Pablo a los Corintios, una maravilla de enseñanzas dadas por San Pablo, en que somos templos del Espíritu Santo para la guarda de la castidad. Vamos a ver aquí, ¿cuánto tiempo llevamos? 20. Bueno, vamos aquí a otro más a ver, otra carta. Tenemos la de San Pablo a los Corintios, ¿cierto? Que es la primera. Vamos a ver aquí qué nos dice San Pablo. Ahora bien, yo deseo que viváis sin cuidado ni inquietudes. El que no tiene mujer anda únicamente solícito. El que tiene mujer anda únicamente solícito de las cosas de la mujer. Y el que no tiene mujer anda únicamente solícito de las cosas de Dios y en lo que ha de hacer para agradar a Dios. Eso está muy claro el deseo del apóstol, que pone primero la castidad que el matrimonio como valor espiritual. Ahí tenemos pues esos textos del apóstol San Pablo a los romanos y tenemos también a los corintios. Bien, ahora bien, vamos a pasar a una carta que pasó por muchos siglos de ser del apóstol San Pablo, pero no es del apóstol San Pablo, la carta a los hebreos. Es la carta más hermosa de todas las cartas de los apóstoles, porque habla del sacerdocio de Jesucristo en una forma tan profunda y teológica que en ninguna parte de la Escritura se encuentra. La carta a los hebreos, si quieren leerla, es la carta más bella sobre el sacerdocio de Jesucristo. Muy hermosa. Cómo el Señor es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, y cómo entró una vez en el santuario, y cómo se ofreció una vez por todos los pecados del mundo. De modo que es una carta extraordinaria. Esta carta a los hebreos dice en el capítulo 13, versículo 4. Dice así: sea honesto en todo el matrimonio, cada uno,
y el hecho conyugal se mancilla, porque Dios condenará a los fornicarios y a los adúlteros. Sean las costumbres sin rastro de avaricia, contentándoos con lo presente, pues el mismo Dios lo dice, no te desampararé. Ni te abandonaré jamás. Entonces, hermanos, tienen muy claro aquí la carta a los hebreos. Sed honestos en todo, en el matrimonio, y el hecho conyugal se mancilla. Miren pues, la castidad matrimonial bien clara en la carta a los hebreos. Y sigue. Sea honesto cada uno en todo, sea honesto en todos el matrimonio y el hecho conyugal se mancilla, porque Dios condenará a los fornicarios y a los adúlteros. Sean las costumbres sin rastro de avaricia, contentándoos con lo presente, pues el mismo Dios dice, no te desampararé ni te abandonaré jamás. Ahí tenemos pues en esta carta maravillosa, ojalá la lean, porque es la carta más grande escrita, seguramente por un apóstol. Los especialistas de hoy se retiraron de la opinión de hace más de 18 siglos. Por unos 18 siglos, la iglesia creyó que era de San Pablo, pero los especialistas modernos dicen esa carta no es de San Pablo, porque no es el estilo exacto de San Pablo. Es una carta única y especial. Seguramente la escribió un apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, y no quiso poner su nombre a la carta, pero está en el canon de los libros de la iglesia y inspirados por Dios. De modo que es una carta especial. Entonces tenemos allí la carta a los hebreos maravillosa. Y terminamos la conferencia de hoy. Vamos a terminarla con la carta de San Pedro. Estamos dando la castidad en el Nuevo Testamento. Por eso estas citas todas que las he sacado de la Sagrada Escritura, del Nuevo Testamento, esas citas todas, aquí viene la carta de San Pedro. Entonces, esta es la expresión de San Pedro. ¿Qué nos dice San Pedro? ¿Qué nos dice San Pedro? Tener perfecta es la esperanza en la gracia que se ofrece hasta la manifestación de Jesucristo, portándoos como hijos obedientes de este Señor, no confortándoos ya con los apetitos y pasiones que teníais antes en tiempo y vuestra ignorancia o infidelidad, sino que conforme a la santidad del que os llamó, sed también vosotros santos en todo vuestro proceder, pues está escrito, santos habéis de ser porque yo soy santo, pues invocáis como Padre aquel que, sin distinción de persona, juzga según el mérito de cada cual. Habéis de proceder con temor y ofenderle durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana conducta de vida o vivir mundano, que recibisteis de vuestros padres, no con oro o plata, que son cosas perecederas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero inmaculado y sin mancha, predestinado sí de antes de la creación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Aquí tenemos la carta maravillosa de San Pedro, de conservarnos limpios porque hemos sido rescatados por la sangre de Cristo. Esa es la carta de San Pedro. Y terminamos esta conferencia de hoy con la carta primera también de la carta primera de San Pedro, en el número 4. Tenemos la primera 4:2. Entonces tenemos aquí la carta también de San Pedro, en la misma carta de San Pedro. Tenemos así, habiendo pues Cristo padecido por nosotros la muerte en su carne, armaos también vosotros de esta consideración, y es que quien mortificó o murió a la carne por el bautismo, ha acabado de pecar. De suerte que ya el tiempo que le queda en esta vida mortal viva, no conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahí está muy claro, también lo de San Pedro, para apartarnos de las pasiones humanas. Esta religión es una religión muy perfecta, más perfecta que la religión judía. Por eso tenían razón los primeros judíos cuando mataron a San Esteban, diciendo que Esteban había dicho que esta religión de Jesús iba a acabar con los judíos. Pues no fue tan exacta la frase de San Esteban, porque San Esteban les predicó distinto, pero ellos entendieron que la religión de Jesús iba a acabar con la religión judía. Y efectivamente así fue. Así fue. No acabar con los principios de los mandamientos, ni con la
ni con la Escritura Santa, sino acabar con la manera de interpretar las Sagradas Escrituras. Una nueva interpretación más perfecta del Espíritu Santo. Entonces tenemos allí, terminaremos después el Nuevo Testamento, todo lo que se refiere a la castidad cristiana. Aquí tenemos todos los textos. Por eso, repito para terminar, los primeros cristianos fueron muy deseosos y practicaron muy bien la castidad cristiana por las recomendaciones del Señor y por la iluminación del Espíritu Santo. De modo que hoy en día, que está en la fuerza la carne del mundo, el pecado del sexo, entonces hoy en día tenemos que recordar a los creyentes estas verdades extraordinarias de la Sagrada Escritura.